Dios les bendiga. Vamos a continuar con nuestro estudio de Romanos. Vamos al capítulo 4, ya casi terminando. Hoy día sería la penúltima enseñanza del capítulo 4. Próxima semana finalizamos. Eh, Hoy vamos a trabajar desde el verso 9 al 12. Aprovechamos de saludar a todos los que nos pueden estar escuchando en nuestro podcast a través de YouTube. Les invitamos a compartirlo igualmente con quienes nunca lo han escuchado, para que sea de bendición para todos sus amigos, hermanos de la misma fe, no lo sé. Alguien por ahí tendrá a quien compartirle. Bien, vamos a nuestro capítulo 4, verso 9 al 12 del libro de Romanos. Vamos leyendo, verso 9 en adelante nos dice: ¿Acaso se ha reservado esta dicha solo para los que están circuncidados? ¿Acaso no es también para los gentiles? Hemos dicho que a Abraham se le tomó en cuenta la fe como justicia. Verso 10. ¿Bajo qué circunstancias sucedió esto? Que se le tomó la fe como justicia. ¿Bajo qué circunstancias sucedió esto? Bueno, ¿fue antes o después de ser circuncidado? Pregunta Pablo. Y responde inmediatamente: antes de ser circuncidado y no después. Verso 11. Es más, cuando todavía no estaba circuncidado, recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia que se le había tomado en cuenta por la fe. Por tanto, Abraham es padre de todos los que creen, aunque no hayan sido circuncidados, y a estos se les toma en cuenta su fe como justicia. Verso 12. Y también es padre de aquellos que, además de haber sido circuncidados, siguen las huellas de nuestro padre Abraham, quien creyó cuando todavía era incircunciso. Amén. Esos son los versos que vamos a trabajar hoy día. La primera etapa que avanzamos respecto a el capítulo 4 la llamamos Abraham y la justificación por la fe. La semana pasada trabajamos sobre David y la justificación por la fe. Hoy día vamos a hablar de la circuncisión y la justificación por la fe. Vamos viendo que del verso 9 al 12 hay un progreso eh, que el apóstol Pablo va entregando respecto a este tema. Y de hecho yo diría un progreso más hacia atrás. Yo diría que este progreso respecto a lo que nos va hablando sobre la circuncisión por la fe, comparándolo con otras cosas como Abraham, David, comparándolo con personas y luego con esto, va en un constante progreso hasta llegar a responder eh, preguntas en referente a este tema de la justificación por la fe. Y este progreso de la argumentación del apóstol va a responder a la pregunta sobre el momento en que Abraham fue justificado. ¿En qué circunstancias sucedió? ¿En qué momento? ¿Cuándo? ¿Dónde? Etcétera. Responde entonces en este progreso en el momento exacto en el que Abraham fue justificado para determinar si la justificación por la fe se otorga al circunciso o también al incircunciso. Recordemos, que esto debemos tenerlo súper claro, recordemos que los judíos ponían como condición para la salvación o justificación que el hombre tenía que circuncidarse y guardar la ley. Y esto, por supuesto, en el tiempo de la gracia, cuando Pablo estaba predicando ya la justificación por medio de la fe. Los judíos además añadían al pueblo cristiano que ellos tenían que circuncidarse y cumplir los mandamientos de la ley, si no, no servía lo que los apóstoles predicaban. Por ejemplo, Hechos capítulo 15, verso 1 nos dice que algunos que habían llegado de Judea a Antioquía, eso es del pueblo judío, ¿cierto? De Judea de Samaria, de Israel mismo, fueron a Antioquía, pueblo gentil, llegaron a ese lugar y a todos los que se le había predicado el Evangelio de Cristo, la justificación por la fe y el Evangelio de la gracia, uno se le pusieron a enseñar a los hermanos lo siguiente: a menos que ustedes se circunciden conforme a la tradición de Moisés, no pueden ser salvos. Eso estaban predicando en contraposición al evangelio que ya estaban predicando los apóstoles, que solamente era por la fe, ¿cierto? Por medio de la fe. La justificación era por medio de la fe al recibir la gracia del Señor. Así que por esto, del capítulo 15 verso 1 que estamos explicando, que habían los que estaban diciendo que el hombre tenía que circuncidarse y guardar la ley, recurre entonces Pablo nuevamente a la figura de Abraham. Recuerden que la primera figura que tomó Pablo para explicar la justificación por la fe fue Abraham, porque es la figura más emblemática que tenían los judíos, es
padre de todos los judíos y la figura más emblemática de lo que fue ver a Dios entregando la ley al pueblo. Entonces, él es el que inicia todo. Abraham para los judíos es el iniciador de la relación entre Dios y los hombres. Para ellos es el padre de la fe. Por esta causa, nuevamente, Pablo va a recurrir a la figura de Abraham, perdón, para determinar si la circuncisión de la que hablaban los judíos era un elemento necesario para la justificación o no lo era. Si es que lo que él había predicado sobre la justificación por la fe y los que venían detrásito inventando otras cosas, ¿cierto? O diciéndole a los demás, esto tienes que hacer, aparte de lo que te predicó Pablo, si tenía o no tenía validez. Bien. Los judíos entendían que las bendiciones de la salvación eran solo para los de la circuncisión, o sea, para ellos, es decir, los descendientes de Abraham. La circuncisión en la escritura ah, era un símbolo propio de la fe, era un símbolo que acompañaba la fe. Para el circuncidado, en este caso la circuncisión era señal de compromiso con el único Dios. Eso era la circuncisión para el que lo estaba, una señal de compromiso con el único Dios. Para el mundo era el símbolo de un pueblo que estaba separado para Dios. Todos los que conocían a los judíos que eran circuncidados desde la niñez, para ellos eran un pueblo, para el mundo en general ellos eran un pueblo que tenían una relación distinta con Dios, habían sido separados como un pueblo para Dios. Y la circuncisión no era una obra meritoria. Eso es lo primero que tenemos que entender, cosa que no entendían ellos. La circuncisión no era una obra meritoria, sino que era una señal de dependencia y compromiso con Dios. Eso era la circuncisión, una señal de dependencia, una señal de compromiso con Dios. Y Abraham fue justificado por la fe. Por eso recalca nuevamente la cita anterior de Génesis capítulo 15, verso 6, que a Abraham le fue la fe contada por justicia. A Abraham le fue contada su fe por justicia. Abraham representaba para los judíos, y de esto hablamos con mayor detalle en la primera enseñanza del capítulo 4, Abraham representaba para los judíos el inicio de la constitución de un pueblo separado para Dios de entre todas las naciones del mundo. Desde Abraham parte. La circuncisión de la que estamos hablando era la marca visible de esa condición. ¿Qué condición? De ser parte del pueblo separado para Dios de entre todas las naciones del mundo. Eso marcaba el inicio de esta constitución de parte de Dios. Dios separó un pueblo para sí, que eran los israelitas, ¿cierto? Y de entre todas las naciones del mundo, y la circuncisión era la marca visible de esa condición. Así es que la circuncisión establecía una manifestación externa de la vinculación espiritual de la descendencia con el Padre de la nación. Repito, la circuncisión establecía una manifestación externa de la vinculación espiritual de la descendencia con el Padre de la nación. Por lo tanto, ah, Abraham marca una especie de división en la humanidad. Eso es lo que hace Abraham, marcar una especie de división en la humanidad. Abraham divide a la humanidad en dos. ¿Quiénes eran? Los circuncisos y los incircuncisos. Los que se habían pasado por este símbolo externo y los que no. Los primeros, los circuncidados, pertenecían al pueblo de Dios. Los segundos, según el pensamiento judío, los segundos vivían abandonados por Dios en sus propios caminos de perdición. Sin embargo, ah, es necesario determinar si la no imputación o la no atribución, de atribuir, ¿cierto? La no atribución de pecado es posible no solo para los circuncisos, sino también para los incircuncisos. De ahí entonces la necesidad de determinar en qué condición estaba Abraham cuando creyó a Dios y la fe le fue contada por justicia. Tenemos que determinar desde estas veredas en qué condición se encontraba Abraham cuando creyó a Dios. Recuerden que hay un momento en el cual él le cree a Dios. Dios le habla y él le cree. Tenemos que determinar, de acuerdo a esto que estamos estudiando, en qué momento
creyó Abraham a Dios y su fe le fue contada por justicia. Avancemos entonces. Verso 10 del capítulo 4. Ante esta pregunta que estamos planteando, Abraham va a entregar una respuesta súper clara y sin dudas. Él no duda absolutamente nada de lo que va a responder. La pregunta del verso 10 es, ¿bajo qué circunstancias sucedió esto? ¿Qué cosa? El hecho de que a Abraham se le tomó en cuenta su fe como justicia, ¿cierto? Recuerden el verso 9. ¿Acaso se ha reservado esta dicha solo para los que están circuncidados? ¿Acaso no es también para los gentiles? Hemos dicho que a Abraham se le tomó en cuenta la fe como justicia. Luego viene el verso 10. ¿Bajo qué circunstancias sucedió esto? ¿Fue antes o después de ser circuncidado? Y Abraham responde claramente, perdón, Pablo responde claramente antes y no después. Bien, la justificación de Abraham antecede a la circuncisión. Abraham es justificado por Dios antes de ser circuncidado. Por lo tanto, si lo fue antes, en Abraham se cumple el hecho de que la circuncisión no fue el medio por el cual Dios justificó a la nación. En este caso, a Abraham, quien fue el padre de toda la nación. Y esa es la conclusión que se alcanza según la cronología de Génesis. Su fe, la fe de Abraham, le fue contada para justicia antes de circuncidarse. La escritura nos enseña que Abraham tenía 99 años cuando se circuncidó. Eso está en Génesis 17:24, así textual. Abraham tenía 99 años cuando se circuncidó. Y en ese mismo día en que fue circuncidado Abraham, también fue circuncidado Ismael, en Génesis 17:25. Que en ese entonces, cuando es circuncidado, tenía 13 años. Pero cuando Abraham fue justificado por la fe, en el tiempo en que Dios hizo pacto con él, Ismael todavía no había nacido. Eso lo podemos leer en Génesis 17, verso 1 al 4. Ismael todavía no había nacido y ni siquiera había sido concebido. Por lo tanto, si Abraham tenía 99 años cuando se circuncidó e Ismael tenía 13 años, quiere decir que fue mucho antes el hecho de que Abraham fue justificado. Leamos Génesis 17, 1 en adelante. Dice que cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, vive en mi presencia y sé intachable. Así confirmaré mi pacto contigo y multiplicaré tu descendencia en gran manera. Al oír que Dios le hablaba, Abraham cayó su rostro en tierra y Dios continuó. Este es el pacto que establezco contigo. Tú serás el padre de una multitud de naciones. El pacto de Dios con Abraham fue mucho antes de que él fuese circuncidado y a su vez también su hijo. Entre este momento de la justificación de Abraham que estamos leyendo en el verso 1 del capítulo 17 de Génesis y el establecimiento de la circuncisión tuvieron que pasar por lo menos 14 años. Así es que, según la misma data cronológica que nos entrega la Biblia, fue por consiguiente sobre el gentil Abraham, que no había entrado en los vínculos del pacto ni había sido circuncidado aún, que Dios estableció la promesa y pronunció la bendición para los demás a través de él. Esta apelación histórica sirve para establecer entonces que la justificación que recibe Abraham eh, no tiene el hecho de que esta justificación fue mucho antes, ¿cierto? De que Abraham, la promesa y todo esto fue mucho antes de que Abraham se circuncidara. Quiere decir que cuando establece esto, esta apelación histórica sirve para establecer que la circuncisión entonces no tiene nada que ver con la justificación, cosa que los judíos querían hacer ver. Por eso es que ellos predicaban en el tiempo de Pablo que para ser salvo tenías que ser circuncidado y a la vez cumplir los mandamientos de la ley. Pero esta evidencia histórica que nos demuestra que Abraham fue justificado mucho antes de que se circuncidara, nos da a entender que esta circuncisión que predicaban los judíos no tiene nada que ver con la justificación, es decir, no es necesaria para que Dios pueda justificar al creyente. Sin duda que esta afirmación que está presentando aquí el apóstol Pablo tuvo que escandalizar a muchos de los judíos criados en una enseñanza tradicional.
en que la religión y sus símbolos y signos externos eran la base de la esperanza y la razón de ser, personal y nacional, que no existía para nadie más. Y esa es la condición al que llega en cualquier tiempo cuando se cambia la comunión con Dios por la religión. Esa es la condición a la que se llega, la misma que los judíos, quienes debieron escandalizarse absolutamente. Los judíos criados en esta enseñanza tradicional se debieron escandalizar en gran manera, porque ellos estaban acostumbrados que la religión y los símbolos externos, los signos externos, eran su base para la esperanza de salvación. Y esa es la misma condición a la que se llega en cualquier tiempo, en cualquier época, aún en nuestro tiempo, cuando cambiamos la comunión con Dios por la religión. El ser cristiano nada tiene que ver con prácticas religiosas, sino con la identificación con Cristo, por quien se alcanza la justificación. Repito, el ser cristiano nada tiene que ver con prácticas religiosas, sino con la identificación con Cristo, por quien se alcanza la justificación. Leamos algunos versos, Gálatas capítulo 2, verso 20. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Es mi identificación con Cristo la que me hace cristiano. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, dice Pablo. Y lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Filipenses capítulo 1, verso 21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así es que el ser cristiano tiene que ver más que con prácticas religiosas, con nuestra identificación con Cristo y querer ser como Cristo. La circuncisión para Abraham era simplemente la señal externa de que pertenecía a Dios porque había sido elegido por él. Era solo una señal externa de que pertenecía a Dios porque Dios lo escogió. Luego la misma marca en su descendencia los acreditaba como integrantes en los pactos y el pueblo elegido de Dios. Pero esa señal, sin duda que era de gran importancia, que está por todo el texto, lo encontramos en todas partes. De hecho, luego en el Nuevo Testamento la circuncisión es eh, ejemplificada espiritualmente. A pesar de que sin duda era importante, de gran importancia, no servía en absoluto a los efectos de la justificación por la fe, porque Dios no justifica a los circuncisos por el simplemente hecho de serlos, sino a los impíos que creen. Dios no justifica a los circuncisos por el solo hecho de serlo. Por el solo hecho de que los judíos tenían la señal de la circuncisión en sus cuerpos, no significaba que Dios los iba a justificar. Dios justifica a los impíos que creen en Él. En cierta medida, este es el problema que afecta al nominalismo evangélico, nominalismo desde la perspectiva de la doctrina filosófica que niega la universalidad. El nominalismo es más personalizado, solo un grupo, y el nominalismo evangélico hace eso, somos nosotros y nadie más. Y en cierta medida ese es el problema que afecta a este nominalismo evangélico en nuestro tiempo. Las ordenanzas de Cristo que estableció del bautismo, de la cena del Señor, que para algunos son la gloria personal del plano de su religión, no sirven para nada en cuanto a la justificación por la fe si es que no son aplicadas primero a través de este medio, que es Cristo, porque Dios no justifica a los observantes de las ordenanzas. Si alguien se bautiza sin entender primero que Cristo lo justifica y debe vivir una vida cristiana, si todo eso no está en su vida como fe, creyéndolo, el bautismo no sirve. Es un simple ritual y el bautismo no se tiene que transformar en un simple ritual, se tiene que transformar en un acto seguido de haber puesto nuestra fe en Jesucristo. Por lo tanto, el bautismo sin Jesucristo no tiene sentido ni validez, se convierte sencillamente en un ritual más. No sirven para la justificación porque Dios no justifica o Dios no le entrega redención a los que son observantes de sus ordenanzas, sino a los impíos que creen. Dios no demanda a nadie que deje de ser impío para ser justificado, porque esa es una imposibilidad absoluta. Sería intentarlo por nuestra cuenta y eso lo hemos hablado muchas veces.
Nadie puede ser justificado por obras que quiera realizar, por muy buenas que sean, por muy llenas de bondad, de generosidad y de mucha, de un corazón bondadoso, no sirven de nada. Nadie puede dejar de ser impío para ser justificado porque es una imposibilidad absoluta. Lo único que establece Dios es la fe que cree y que se entrega a Dios y que se ejerce desde la condición de impío. Yo solamente puedo tener fe en Él, creer en Él y entregarme a Él a través de esa condición de impío. Dios me llama siendo impío. Dios no me llama ya siendo justificado, porque el único que me puede justificar es mi fe en Cristo. Por lo tanto, yo no tengo que dejar de ser impío para ser justificado. Tengo que creer siendo impío y entregar mi corazón a Dios para que Él obre en mi vida. Los judíos tenían que entender que Abraham fue justificado mucho antes de ser circuncidado. Y eso es lo que Pablo les estaba explicando. Entiendan, la circuncisión que ustedes predican no es válida para la justificación, porque el mismo Abraham, quien es su padre, el mismo Abraham fue circuncidado fue justificado, perdón, mucho antes de ser circuncidado. La base de la justificación no era lo que Abraham hiciese en el futuro, sino lo que la fe le apropia en base a lo que Cristo haría por él en la cruz. Hacia allá estaba mirando, yo se los enseñé en la primera instancia del capítulo 4 cuando hablamos de Abraham. Dijimos, lo que Abraham estaba haciendo era mirar hacia el futuro. Él estaba mirando lo que su propia fe podía hacer en su tiempo en base a lo que Cristo haría más adelante por él en la cruz y por todos nosotros. Abraham no fue bienaventurado por lo que haría más adelante en la práctica de la circuncisión, sino por la fe que depositó en Dios, por la que fue justificado. No fue justificado por la práctica que haría 14 años más adelante, sino que fue justificado por su fe que depositó en Dios. Por medio de ella, él entonces fue justificado. Así que decimos que la circuncisión, que fue importante como símbolo, la circuncisión no fue la puerta de acceso a la relación del hombre con Dios, sino que fue el signo y el sello de que ya habían entrado. Vuelvo atrás. La circuncisión no fue la puerta de acceso a la relación del hombre con Dios, sino que la circuncisión fue sencillamente un signo y sello de que ya habían entrado en relación con Dios, porque Abraham fue justificado mucho antes que se circuncidara. Por lo tanto, la circuncisión fue un sello, fue un signo de que él ya estaba en comunión con Dios. El que se le contara como justicia no tenía nada que ver con la circuncisión, sino con su acto de fe. Y de este hecho indiscutible, Pablo va a sacar dos conclusiones, que las vamos a ver ahora. Pero entendamos esto. La circuncisión fue un signo y un sello de que él ya había entrado en comunión con Dios. Trayéndolo a nuestro tiempo, las obras que como cristianos realizamos son simplemente un signo externo, un sello externo, los cambios que Dios produzca en nuestro exterior, los cambios que Dios produzca en nosotros, las buenas obras que realicemos no son la puerta para la relación con Dios, son el signo y el sello de que ya estamos en relación con Él, porque las obras de Cristo operan en nosotros. Y si operan en nosotros fue porque entraron antes, a través de la fe que tuvimos en Él y el recibir su salvación. Así que todo lo que hagamos son sencillamente signos, sellos de que ya estamos en comunión y en relación con Dios. ¿Cuáles son estos hechos indiscutibles que Pablo saca como conclusiones respecto al tema de Abraham y la circuncisión? Primero, Abraham no es el padre de los meramente circuncidados, sino de los que hacen el mismo acto de fe en Dios que él mismo hizo. No era padre solamente de los que eran justificados, perdón, circuncidados, sino también de los que hacen el mismo acto de fe que él hizo ante Dios antes de ser circuncidado. Es decir, que Abraham es el padre de todos los que en cualquier tiempo y lugar han creído en la palabra de Dios como él creyó, aunque no estén circuncidados. Esto quiere decir además que el verdadero judío es el que confía en Dios como Abraham confió, sea de la raza que sea. Puede ser incluso, aunque para ellos suene lo más aberrante, palestino, puede ser ruso, puede ser chino, puede ser estadounidense,
puede ser chileno, puede ser boliviano, brasileño, peruano, argentino, de cualquier nación, de donde sea, si ha puesto su fe en Jesús, si ha puesto su fe en Él, aunque no esté circuncidado, el verdadero judío es el que confía en Dios como Abraham confió, sea de la raza que sea. Todas las promesas de Dios son no para la nación judía, sino para los descendientes de Abraham, porque confían en Dios como Abraham confió. Así que todas las promesas que recibió Abraham no son solo para la nación judía, como muchos lo predican, sino que son para todos los que creemos y confiamos en Dios como Abraham también confió. Lo que importa no es pertenecer a una determinada nación. De ahí el problema de muchos que hoy en día practican el judaísmo mesiánico, haciéndose pasar como si fuesen judíos cuando no lo son, creyendo que, como la escritura habla de que la salvación viene de los judíos, empiezan a retomar las prácticas judaizantes, sintiendo que ese es el camino. Y Pablo aquí está explicando algo absolutamente distinto en nuestro tiempo. Está diciendo que la salvación no es pertenecer a una determinada nación, sino una manera de vivir. La justificación no es para una determinada nación, sino para una manera de vivir y una relación con Dios. Los descendientes de Abraham no son los que pertenecen a una nación determinada, sino los que pertenecen a la familia de Dios, sean de la nación que sean. Y como segundo punto que va a traer Pablo aquí, ¿cierto? Como hechos indiscutibles, es que la inversa a lo que estamos hablando también es cierta. Uno puede ser judío de pura cepa, de nacimiento, y estar circuncidado, y sin embargo no ser descendiente de Abraham en el verdadero sentido. Un judío nacido de, tal vez descendiente de una de las tribus de Israel, de las más importantes, de pura cepa, circuncidado, pero sin embargo, según lo que nos está enseñando el apóstol Pablo, aunque sea judío de pura cepa, puede no ser descendiente de Abraham en el verdadero sentido de lo que significa ser descendiente de él. No tiene ningún derecho a llamar a Abraham su padre, ni reclamar las promesas de Dios, a menos que emprenda esta especie de aventura de la fe que hizo Abraham. Porque Abraham, sin ver a Dios donde Dios lo iba a enviar, dijo amén, tuvo fe en Dios y creyó en sus promesas y se aventuró a lo que Dios dijera. Si un judío de pura cepa que esté circuncidado no cree como creyó Abraham, no es hijo de Abraham, es lo que está enseñando Pablo. Así es que, con un breve pasaje, Pablo ha producido una sacudida en todo el pensamiento judío. Y eso lo venimos viendo desde el capítulo 1, 2, 3 y hasta hoy, este libro de Romanos. Pablo sacude a los judíos en su pensamiento. Los judíos creían que por el hecho de serlo, y esto lo hablamos en el primer capítulo de Romanos y en el capítulo 2 también, los judíos creían que por el hecho de serlo, por ser judíos, gozaban automáticamente de los privilegios de la bendición de Dios y de la inmunidad del castigo. Y recordemos que capítulo 1 y 2 Pablo les dice a ustedes, por ser judíos, igualmente están bajo pecado y bajo condenación y necesitan a Cristo para ser justificados, no hay otro camino. Y ellos pensaban que por ser judíos, por el hecho de serlo, gozaban automáticamente de todos los privilegios de la bendición de Dios, de la humanidad de castigo, y la prueba de que se era judío para ellos era la circuncisión, de la que hoy estamos hablando. Esa era la prueba de que eran verdaderos judíos. Tan literalmente tomaban esto algunos rabinos, que de hecho llegaban a decir que si un judío era tan malo que Dios tenía que condenarle, había un ángel cuya misión era volverle otra vez incircunciso antes de entrar al lugar de castigo. Algunos rabinos predicaban eso, que si eran tan malos, aunque eran circuncidados y iban al lugar de castigo, había un ángel que se aparecía y los volvía circuncisos de nuevo, incircunciso de nuevo antes de entrar al lugar de castigo. Así de cerrada es todo este pensamiento judío en ellos arraigado. Abraham es al mismo tiempo padre de la circuncisión, es decir, de los judíos, siendo válida la relación no para quienes son de su descendencia humana, sino los que siguen las huellas que él dejó marcadas en este hermoso camino de la fe. Ese camino de la fe no se inicia para Abraham en la circuncisión, dijimos, sino, como se ha visto anteriormente, en la incircuncisión, antes de pasar por este proceso. De ese modo,
son una misma cosa con Abraham, tanto creyentes venidos del pueblo gentil como los procedentes de Israel. Solo la fe da la vinculación que Pablo considera como padre a hijos con el creyente Abraham. Solamente la fe. Por eso que la justificación por la fe, como está escrito ahí, que comprende a Abraham y del que se toma todo esto como ejemplo en el capítulo 4, pone de manifiesto en este sentido una unidad universal de todos los creyentes sin importar cuál sea el origen étnico de procedencia. No importa. Esta fe de Abraham unifica universalmente a todos los creyentes sin importar cuál sea su origen étnico o de procedencia. Y la conclusión se expresa enfáticamente en otro escrito del apóstol Pablo, que es en el libro de Gálatas capítulo 5 verso 6, donde dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Más claro, echarle agua. En Cristo Jesús no vale ni la circuncisión ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Así es que la iglesia es hoy la manifestación de la realidad de los hijos de Dios por la fe en Cristo, en la que las diferencias quedan abolidas y de los pueblos diferentes Dios hace uno solo y un nuevo hombre, haciendo la paz, reconciliando a todos con Dios en un solo cuerpo, matando en la cruz todas las enemistades que nos pudieran separar. Por esto es que Efesios capítulo 2, verso 15 al 16 dice, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo, en Cristo, de los dos pueblos, tanto gentiles como judíos, una nueva humanidad al hacer la paz. Y el verso 16 dice, para reconciliar con Dios a ambos pueblos en un solo cuerpo mediante la cruz, por la que dio muerte a la enemistad que existía entre ambos pueblos. Esto igualmente se replica en nuestro tiempo. No se trata de que los gentiles se incorporen a Israel, no es que nosotros nos incorporamos al pueblo judío o viceversa, que los judíos se incorporan al pueblo gentil. Pablo está enseñando que ambos dejen de ser dos para ser uno en un acto creacional de Dios en Cristo. Dios crea una nueva humanidad al unir al pueblo judío con el pueblo gentil. Y esto se cumple a su vez en nuestra época, donde muchas organizaciones generan división entre hijos de un mismo Padre, hijos de un mismo Dios, hijos redimidos por la misma sangre de Cristo, pero que provocan división en medio del pueblo de Dios. Cuando somos todos un mismo pueblo, no importando de dónde sean, qué nombre tengan, si tu fe fue puesta en Cristo, si la sangre de Cristo te lavó, tú eres mi hermano y mi hermana, si tu fe está puesta en Cristo, eres mi hermano, eres mi hermana, no importa de dónde seas. Esta misma aplicación que está hablando aquí Pablo respecto a cómo Dios en Cristo unificó al pueblo gentil con el pueblo judío, se cumple en nuestro tiempo en cualquiera que proclame, crea y tenga su fe puesta en Cristo Jesús y haya sido lavado por la sangre de Jesucristo. Se aplica. Cristo vino a unificar, a crear una nueva humanidad, eliminar pueblos distintos y crear un solo pueblo para Él, que es su iglesia. Y finalmente, Pablo ha dejado bien sentado el gran principio de que el camino a Dios no consiste en pertenecer a una cierta nación ni en llevar en el cuerpo una señal, sino la fe que cree la palabra de Dios, según la cual todo depende no de los méritos del hombre, sino solamente de la gracia de Dios. Pablo ha dejado este principio establecido, que la iglesia debe tomar y entender. El camino a Dios, el camino a Dios. Recuerden cuando Jesús mismo dijo en Juan capítulo 14, verso 6, yo soy, ¿qué cosa? El camino, no hay otro camino, Cristo es el camino. Y Pablo lo deja aquí sentado en este texto, en este capítulo hermoso, el capítulo 4 de Romanos. El camino a Dios no consiste en pertenecer a una nación, ni en llevar en el cuerpo una señal que demuestre que pertenezco a un grupo puntual, ni llevar una chapita en mi pecho que diga soy de tal o de cual, ni llevar un sello en mi frente, en mis manos, en algún lugar que diga yo soy de esto y de estos de acá. Lo que Pablo más criticó, los que decían yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. No se trata de llevar una señal, algo que marque, algo que demuestre lo que soy, a quién pertenezco, a cierta nación, a cierto pueblo.
con sus costumbres, con sus formas, con su manera de vivir, si cree en Cristo y ha sido lavado por la sangre de Cristo, es parte de este cuerpo. Eso es lo que enseña el apóstol Pablo. El camino es Jesucristo y no hay otro. Lo que importa es la fe en la palabra. Todo depende de esto, no de los méritos del hombre, sino solamente de la gracia que Dios nos otorga. Esa es la enseñanza respecto al verso 9 al 12 del capítulo 4 de Romanos, que esperamos haya sido de no solo de información, sino de entender estas aplicaciones tan importantes para nosotros como creyentes, como cristianos. A cada estudio, sáquele esa parte que le sirve a usted para su caminar cristiano. Que a veces nos vamos por ideas medias raras, retome la idea bíblica. Siempre les enseño, Biblia, 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 Biblia. Si le enseñan de otra forma, está mal. Es Biblia, Biblia, Biblia. Si usted quiere introducirse más en ideas bíblicas, vaya al original, a lo que usted quiera, estudie con expositores, con libros, con comentaristas, pero todo bíblico. Mientras la palabra sea la que nos guíe, vamos por el camino correcto. Eso nos dirige, eso nos da guía, eso nos da dirección. La palabra de Dios bien estudiada. Y de repente surgen ideas en este tiempo, sobre todo que estamos viviendo, hay ideas, muchas ideas respecto al Evangelio, hay muchos pensamientos doctrinales, hay muchas ah, ideas de ciertos grupos evangélicos que a muchos los desvían, los sacan de la idea central, del propósito central. Hay muchos grupos que están dedicados solo a difundir condenación en los creyentes, en los cristianos, en lugar de predicar salvación. Entonces, preocupémonos de tomar el camino correcto. El camino correcto es la palabra del Señor. Tome la palabra, edifíquese por la palabra, crea en la palabra. Si a usted alguien le dice que el hermano de tal iglesia y de tal lugar no es su hermano porque tiene otro nombre organizacional, eso es una mentira del diablo, porque si él es lavado por la misma sangre que usted, es su hermano en la fe. Si ha recibido el mismo espíritu que usted, es su hermano. Si está en otro país y tiene otras tradiciones y otras costumbres, pero su fe está puesta en Cristo, fue lavado por la sangre de Cristo y tiene el Espíritu de Dios, y cree y tiene la fe puesta en Cristo Jesús, sigue siendo su hermano. No crea esas mentiras del diablo que buscan, el diablo siempre busca separar, busca dividir, que fue lo que intentó hacer con la nación judía y con el pueblo gentil, separarlos, dividirlos por ideas religiosas y tradicionalistas como la tuvieron los judíos. Ellos estaban aferrados a su religión. Si ustedes no hacen lo que nosotros hacemos, no van a ser salvos, era lo que andaban predicando y destruyendo lo que los apóstoles estaban edificando. Mientras los apóstoles edificaban en base a la fe en Cristo, en base a la gracia, venían otros por atrás diciendo, no, no es así, usted tiene que hacer esto más para ser salvo. No, es mentira lo que dijo el apóstol Pablo, la salvación no se recibe solo por creer en Jesús, no es justificación por la fe. Además, tiene que aplicarle creer en la ley, ser circuncidado, tiene que respetar el sábado, etcétera. Todas sus tradiciones y su religión, que está bien, fueron formados así, criados así, pero no era la verdad que Pablo estaba recibiendo por revelación y predicando. Por lo tanto, todo lo que te digan, todo lo que vengan con ideas medias raras, somételo a la palabra, somételo a la luz de la palabra y vas a ir por el camino correcto. La verdad bíblica es que si tu fe está puesta en Cristo Jesús, si eres salvo mediante la fe en Cristo Jesús, si pusiste tu fe en Él, eres justificado por la fe, eres salvo. Y esa debe ser tu convicción. Soy salvo porque he puesto mi fe en Jesucristo, porque Él me llamó, me amó y me hizo parte de este único pueblo que es su iglesia. Amén. Así que Dios les bendiga. Próxima semana continuamos con los versos que nos quedan.